Bueno, tenemos un ejercicio de ondas electromagnéticas. Una hoja grande y plana lleva una corriente eléctrica uniformemente distribuida con una corriente por unidad de ancho JS. Esta corriente crea un campo magnético en ambos lados paralelo a la hoja y perpendicular a la corriente, con una magnitud de 1/2 de μ sub 0 JS. Si la corriente va en la dirección y oscila de acuerdo a J máxima coseno de WT, o los que sería lo mismo, J máxima coseno de menos WT en J, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí está X, este es el eje X, este sería el eje Y este sería el eje Z. Dice que la hoja radia ondas electromagnéticas como lo muestra la figura. Una onda emitida considerando la hoja como si fuera el origen, ¿verdad? Estas ondas electromagnéticas son emitidas desde todos los puntos de la hoja. El campo magnético de la onda hacia la derecha de la hoja es 1/2 de J sub O, J máxima coseno de KX menos WT. Como no me cupo aquí, no tengo espacio, entonces puse aquí la nota, ¿verdad? B va en la dirección K. ¿Ok? Está oscilando en la dirección K. Muy bien. Y la primera pregunta que le hacen es, halle la función de la onda para el campo eléctrico de esa onda hacia la derecha de la hoja. Bueno. Vamos a ver. Sí, claro. ¿Qué podremos hacer? Podríamos establecer la ecuación que relaciona, por ejemplo, la velocidad de la luz con el campo eléctrico y el campo magnético. Esa es una. Vamos a ver. Ondas electromagnéticas. Y entonces estaríamos hablando de que podremos usar que campo eléctrico es igual a C por B. ¿Sí? Esa es la forma en que se relacionan las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético. Esa es una opción. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Podremos hacer con C con B? Sí. C es la velocidad de la luz, ¿verdad? Aquí está el vector de Poynting, direccionado al mismo vector de Poynting. En nuestro ejercicio podremos decir que E es igual a C cruz B, donde C va a ser igual a pues C, la velocidad de la luz, pero puesto en el eje X, ¿verdad? Y B, que sería 1/2 de μ sub O J máximo coseno de KX menos WT en la dirección K. Eso sería el campo magnético. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el producto cruz de ellos dos, ¿verdad? Bueno, entonces E sería AC cruz B, que sería C en I cruz 1/2 de μ sub O J máximo coseno de KX menos WT en K. Muy bien. Entonces E sería
un medio de C mu sub 0 J máximo coseno de kx menos wt de y cruz k. Y vamos a hacer la ley de la mano derecha. Entonces, tenemos I cruz K. Entonces, I cruz K daría en menos J. Entonces, E sería igual a menos un medio de C mu sub O J máximo coseno de kx menos wt en, bueno, menos J. Muy bien. Recuerde una cosa, ¿verdad? Recuerde que el campo eléctrico aquí pues oscila. ¿Okay? Entonces significa que va a estar oscilando en las Y positivas y Y negativas. Va a estar en ese juego, ¿verdad? Vea que por ejemplo B, ¿verdad? Que está en la dirección K, y C, que está en la dirección X. Claro, cuando decimos que el campo eléctrico es igual a C cruz B, pues nos va a dar menos J, aunque sabemos de que el campo eléctrico va a estar oscilando en J. Muy bien, entonces con eso ya averiguamos el campo eléctrico. Ahora, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que encuentre el vector de Poynting. Halle el vector de Poynting. Bueno, el vector de Poynting, S, según la fórmula, ¿verdad? Que es un producto cruz, es igual a mu sub O de E cruz B. Y entonces, el vector de Poynting será 1 entre mu sub O por el valor del campo eléctrico, un medio de C mu sub O J máximo coseno de kx menos wt por un medio de mu sub O J máximo coseno de kx menos wt, y entonces sería la multiplicación de los dos vectores, que serían menos j cruz k. Y entonces, vamos a ver, menos j cruz k daría en menos x. Ok. Recuerde una cosa, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un alto aquí. Recuerde que en la hoja, en ambos lados, ¿verdad? En ambos lados está emitiendo ondas electromagnéticas. Entonces, tanto para acá y detrás de ella también. ¿Okay? Entonces, este es un problema muy simétrico. Okay. Yo quiero que el vector de Poynting me quede en la dirección X, como la velocidad de la luz. Entonces, en eso no hay ningún problema, porque yo sé por teoría hacia dónde va la dirección de el vector de Poynting. El vector de Poynting, recuerde que va con la velocidad de la luz, va con c. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Yo a esta j la voy a poner positiva porque ya habíamos hablado que el campo eléctrico está oscilando en la dirección y que
pues tanto en la hoja como a la derecha como a la izquierda, pues es exactamente lo mismo. Y no sé, mientras que E no me dé en K o en I, digamos, me está dando en J, estamos perfectos. Y aquí, digamos, si yo sí hago J cruz K, eso sí me va a dar X. Que digamos que eso es lo que yo quiero, que quede sobre el vector de la velocidad de la luz. Un cuarto de C, mu sub O, J máximo al cuadrado, coseno al cuadrado de kx menos wt en I. Ese sería el vector de Poynting. Tercera pregunta. La intensidad de la onda. Intensidad de la onda. Okay. Si queremos calcular la intensidad de la onda, lo que tenemos que hacer es calcular el vector de Poynting promedio. Eso es lo que tenemos que calcular. O sea, tenemos que calcular el promedio de un cuarto C mu sub O J máximo al cuadrado coseno al cuadrado de kx menos wt promedio. Y si recordamos un poco el asunto de trigonometría de quinto año de colegio, recordamos que la función coseno, ¿verdad? La función coseno era así, ¿verdad? Salía de aquí y hacía esto. Ok, esta era la función coseno. Coseno de x. Pero si yo vengo y grafico la función coseno cuadrado, resulta que me va a dar esto. Y siempre con una amplitud de 1. Entonces vea que el promedio de un coseno cuadrado es la mitad de esto, 1/2. Entonces el vector de Poynting promedio sería un cuarto de C mu sub O y J máximo al cuadrado. Como esos son constantes no se toca. Y entonces 1/2 sería aquí la respuesta. Entonces esto me daría 1/8 de C mu sub O J máximo al cuadrado. Esa sería la intensidad de la onda electromagnética. Okay. Ahora viene la pregunta D. Dice, si la hoja emite radiación hacia los ejes perpendiculares a la hoja, con una intensidad de 570 watts sobre metro cuadrado, ¿cuál es el valor máximo senoidal de la densidad de corriente? Muy bien. Bueno. Entonces, bueno, vea, de esta fórmula que está aquí arriba, intensidad es igual a 1/8 de C mu sub O J máximo al cuadrado. Yo puedo venir y despejar J máximo. Puedo venir y despejar a J máximo de aquí y que me quedaría 8i sobre C por mu sub O. Todo esto dentro de una raíz, ¿verdad?
todo eso dentro de una raíz. Y ahí estaríamos encontrando el valor máximo senoidal de la densidad de corriente. O sea, sería la raíz de 8, ¿verdad?, por 570 watts sobre metro cuadrado, que me lo dan ahí, entre 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, entre 4pi por 10 a la menos 7. Y eso me va a dar 3,48 amperes sobre metros. Y con eso estaríamos encontrando lo que me están pidiendo: la densidad de corriente para que la onda electromagnética tenga esta corriente, esta intensidad de 570 watts sobre metro cuadrado. Muy bien.